Episodio 1. La noche que su cuerpo se volvió templo. Nadie lo creyó cuando lo dijo por primera vez, pero el profeta aseguró que Dios no le habló desde el cielo, sino desde el interior del cuerpo de una mujer. Y no cualquiera, era una mujer sin fe, sin nombre, sin culpa, pero con un gemido que hizo temblar al espíritu. Mi nombre es Elías. Y esta es la historia que nadie se atreve a predicar. No la contaré desde un púlpito, ni con una Biblia abierta. Porque todo comenzó cuando puse las manos sobre el vientre de una mujer. Y sentí a Dios moverse, hablar, arder. Ella entró al templo como si su piel fuera pecado en carne viva. Vestía de blanco, pero sus pasos estaban cubiertos de polvo, como quien huye de algo más que el mundo. No rezó, no se arrodilló, solo me miró, como si el altar fuera una excusa, y la fe un pretexto para acercarse. ¿Sabes cómo se escucha a Dios desde dentro?, me susurró, porque yo lo llevo aquí, y puso mi mano sobre su abdomen desnudo. No había música, ni fuego, ni truenos, solo un latido, pero no era suyo, era otro, un pulso antiguo, más viejo que cualquier palabra, y en ese instante entendí que mi don de profecía no venía de los cielos, sino de algo que estaba dentro de ella, algo que me reclamaba, que me invocaba con deseo, que quería ser escuchado, mientras su cuerpo temblaba. Esa noche, mi oración fue un suspiro, mi fe, un gemido prolongado, y mi castidad, una mentira rota sobre el altar. Desde entonces, la gente empezó a llamarme blasfemo. Pero no entienden, que no fue pasión, fue revelación, porque lo que ella me mostró, ningún hombre lo ha visto. Y lo que sentí dentro de su vientre, hablaba con voz divina. Este es solo el comienzo del evangelio que no se escribe con tinta, sino con sudor, con piel, y con el secreto que Dios ocultó, en una mujer sin nombre. Episodio 2. La voz que gemía desde el vientre. Yo era un hombre de fe, o eso creía, hasta que escuché a Dios susurrar desde un lugar que ningún sacerdote se atrevería a mirar. No desde el cielo, no desde un libro sagrado, sino desde el cuerpo arqueado de esa mujer, mientras su espalda tocaba el mármol frío del altar, y su vientre hablaba. ¿Lo oyes?, me preguntó con la voz temblando, como si cada palabra fuera una confesión entre el placer y la condena. No es mi alma, es él, dentro, latiendo, como si quisiera salir. Yo no supe qué responder, solo cerré los ojos, y recé, pero mi oración no tenía forma. Era jadeo, era hambre, y cuanto más me acercaba a ella, más se abría su carne como una puerta sagrada. Y lo escuché, sí, una voz, aguda, sagrada, pero también herida. Una voz que decía mi nombre. Elías, no eres tú quien predice, eres tú quien escucha, porque la profecía comienza en su cuerpo. Entonces supe que todo lo que había aprendido era una mentira de hombres, que nunca se atrevieron a arrodillarse ante una mujer encendida por lo divino, porque ella no era una tentación, era un evangelio vivo, que sudaba, que sangraba, y que no necesitaba palabras, solo que alguien tuviera el valor de escucharlo. Esa noche, mientras su cuerpo se estremecía, vi lo que ningún profeta ha contado jamás. Dios también puede habitar en lo carnal, y cuando lo hace, no entra con juicio, entra con gemido, con fuego, con revelación que arde. Salí del templo con la sotana empapada de un sudor que no era mío, pero también con algo más, una certeza. Ella no era una herejía, era un útero con voz divina, y yo, ya no podía dejar de escuchar. Episodio 3. Cuando su piel se volvió palabra. Esa noche no dormí. El sonido de su voz seguía vibrando dentro de mí, como un eco que no venía de afuera, sino de dentro. No del corazón, no del alma, del cuerpo, del deseo que Dios no prohibió, sino que escondió. Volví a buscarla, no en la iglesia, sino donde la fe no llega, entre las sombras de un cuarto sin cruces, sin incienso, pero con una presencia más fuerte que cualquier misa. Ella me esperaba. Desnuda, pero no por lujuria. Desnuda como un libro sagrado al que nadie se atreve a leer. Desnuda como una revelación. ¿Qué escuchaste?, me preguntó con los ojos cerrados, como si ya supiera la respuesta. Yo no respondí, solo extendí mi mano, y la toqué como si su piel fuera el último versículo que Dios nunca dejó escrito. Y entonces ocurrió. No fue su voz, fue su carne. Su piel empezó a hablar, no con palabras, con vibraciones, como si cada poro gritara una verdad que el cielo calló.
Dios dice que vendrá la noche donde los altares ardan, que los hombres no reconocerán su voz, porque estará dentro del cuerpo de una mujer, que nadie se atrevió a amar. Ella lo dijo con los ojos en blanco, como si no fuera ella quien hablaba, sino algo a través de ella, algo que usaba su cuerpo como boca, como templo, como advertencia. Me alejé, atemorizado, excitado, roto, porque esa no era una profecía aprendida, era una descarga viva, ardiente como si el espíritu la usara como instrumento para gritar lo que el mundo no quiere oír. Ella cayó al suelo, exhausta, temblando, y yo, caí de rodillas, porque en ese instante, entendí, no era ella la que hablaba, era él, a través del deseo, a través del cuerpo, a través de una mujer que no temía ser carne, ni ser canal de lo divino. Episodio 4, el pacto que el cielo olvidó. No era casualidad, cada vez que mi piel tocaba la suya, la profecía descendía, como un rayo silencioso, como una lengua ardiente que no necesitaba Biblia, solo piel. No lo entendía, hasta que ella me lo reveló, en susurros rotos, como si confesara algo que había guardado por siglos en el centro del vientre. No soy profeta, me dijo, soy el recipiente, la grieta donde Dios dejó caer lo que ya no podía cargar. Y tú eres la llave, el tacto, el recuerdo que el cielo olvidó, pero mi carne no. Yo no supe si era poesía o revelación, pero sentí un vértigo, una mezcla de fe y deseo, como si todo lo que había reprimido durante años con mis rezos, ahora se encendiera en ella. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué solo conmigo? Ella me miró, y sus ojos no eran suyos, eran de alguien más, alguien que había habitado muchos cuerpos, pero que solo despertaba con uno. Porque tú me hiciste prometer, hace vidas, en otro tiempo, en otro fuego, tú pusiste tu mano sobre mi piel y dijiste, cuando el mundo olvide tu nombre, yo seré quien lo pronuncie. Y Dios lo escuchó, sentí el aire detenerse, el cuarto se volvió altar, sus labios, escritura, nos habíamos jurado, no en esta vida, sino en una donde la carne y el espíritu eran uno, un pacto que ni el cielo quiso recordar, pero que nuestras almas seguían cargando. La toqué, no por deseo, por fidelidad a una promesa hecha sin palabras. Y su cuerpo volvió a hablar. Vienen los días en que los santos serán condenados, y los condenados serán los portadores de la voz. Elías, tú no eres un profeta, eres el eco del juramento olvidado. Ella lloró, yo también, no por tristeza, sino porque entendimos algo terrible y hermoso. El cielo nos había borrado, pero nuestro contacto era la última forma en que Dios se permitía recordar. Episodio 5, el beso que despertó lo prohibido. No fue planeado, ni santo, ni casto. El beso simplemente sucedió, como si el tiempo hubiera esperado siglos para que nuestros labios se encontraran, como si ese contacto fuera el verdadero comienzo de la revelación. Ella me miró, y no pidió permiso, solo se acercó, y cuando nuestras bocas se unieron, algo dentro de ella se rompió. Despertó. Fue un beso lento, tembloroso, cargado de algo más que deseo. Un beso con memoria, con peso, como si estuviéramos desatando un sello, que Dios había encerrado con fuego. Y entonces ocurrió. Su cuerpo se arqueó, su piel se volvió helada, y su voz cambió. No era la misma que hablaba antes. Ya no era Dios, era algo más, algo antiguo, algo enterrado en su carne desde antes del primer pecado. Elías, no debiste besarla, susurró esa nueva voz, grave, rota, como si viniera desde un abismo dentro de su vientre. Yo retrocedí, pero sus manos me aferraron con fuerza. Sus ojos estaban en blanco, su lengua hablaba en un idioma que ningún sacerdote reconocería. Y sin embargo entendí cada palabra. Fuiste tú quien selló este pacto. Fuiste tú quien la entregó como vasija. Ahora reclama lo que sembraste, o el silencio caerá sobre todos los profetas. Ella temblaba, pero no por miedo, sino por algo que se estaba liberando, algo que dormía detrás de la voz de Dios, un eco más oscuro, más profundo, más humano. Yo la abracé, con temor, con culpa, pero también con la certeza de que ese beso no fue un error. Fue llave, puerta, inicio. Ella despertó con lágrimas en los ojos. Elías, ¿qué era eso? No supe qué responder. Solo le limpié el sudor de la frente y susurré. Acabamos de despertar algo que ni el cielo, ni el infierno quieren recordar. Episodio 6, el ángel que gritaba dentro de sus sueños.
Desde aquel beso, ella ya no dormía. Soñaba, pero no con paraísos, ni con cielos azules. Soñaba con fuego, con alas rotas, con un rostro que lloraba, pero no por redención. Él me habla. Elías, me susurró una noche, temblando bajo mis brazos. No es Dios, no es demonio, es algo que fue ambos, y que ahora vive dentro de mí. Sus pesadillas eran más que imágenes, eran profecías mutiladas, versículos sin boca, gritos sagrados ahogados bajo su piel. Yo la observaba mientras dormía, y su cuerpo se retorcía como si cada músculo recordara algo que su mente había olvidado. Y entonces, la oí hablar en sueños. Una lengua antigua, como canto y castigo a la vez. Y entre sus labios salió un nombre que no debería ser pronunciado. Un nombre que, según los textos ocultos, pertenecía al primer ángel que sintió deseo. No por Dios, sino por la carne. Sariel, ese fue el nombre. El ángel que no cayó por rebelión, sino por amor a una mujer mortal. Un amor que Dios no permitió, y que el infierno nunca comprendió. Ella despertó con los ojos llenos de lágrimas negras. Él está encerrado en mí, Elías, y cada noche que paso contigo, la jaula se debilita. Yo no podía hablar. La verdad era demasiado grande, demasiado caliente, demasiado viva, porque si lo que ella decía era cierto, entonces su cuerpo no solo albergaba a Dios, sino también al ángel que fue castigado por amar demasiado. Y yo era el detonante. El beso fue solo el principio. El roce de nuestras almas había liberado un recuerdo celestial olvidado por todos, menos por uno. Sariel, el ángel que aún amaba, el ángel que usaba su cuerpo para volver, no al cielo, sino a mí. Episodio 7, el beso que no era de ella. La noche era espesa. Ni las velas querían arder, como si supieran que algo, o alguien, estaba a punto de despertar, y no debía ser iluminado. Ella estaba en silencio. Demasiado. Sus ojos miraban, pero no veían. Y cuando pronunció mi nombre, su voz no era la suya. Elías. Me acerqué, temblando, como si cada paso hacia ella fuera una traición a la fe que aún me quedaba. ¿Estás bien?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella sonrió, pero no era su sonrisa. Era otra, más serena, más antigua, más peligrosa. ¿No lo sientes? La jaula ya no está completa. Tus labios fueron la llave. Y yo he regresado. Entonces lo comprendí. Ella ya no era ella. O al menos, no del todo. Sariel había tomado forma. Y no vino a hablar. Vino a recordar. Se acercó. Sus dedos rozaron mi pecho como si lo conocieran de otra vida. Y sin darme tiempo a huir, me besó, pero no fue como antes. Ese beso no era deseo humano. Era memoria divina. Una descarga de siglos contenidos. Un lamento disfrazado de caricia. Y lo más perturbador, yo también lo recordaba. Ese beso, ese mismo contacto, ya lo habíamos compartido. En un tiempo donde ni el pecado ni la carne existían. Cuando yo no era Elías, sino otra cosa, otro ser. Me separé bruscamente. Mi respiración era fuego. Mi alma, temblor. ¿Qué eres?, logré decir, con la voz quebrada. Ella me miró, o mejor dicho, Sariel lo hizo, a través de sus ojos. Soy lo que amaste antes del tiempo. Lo que Dios te arrancó cuando quiso hacerte profeta. Y ella es solo el cuerpo donde pude esconderme. Para volver a ti. Ella se desplomó, desnuda, inconsciente, y en su piel, una marca nueva ardía. Un símbolo que no conocía ningún libro, pero que mi alma sí. Habíamos sido algo antes, algo sagrado, algo prohibido, y ahora, el cielo ya no podía evitarlo. Episodio 8, el cuerpo que aún recordaba el castigo. Esa madrugada, no pude tocarla, su cuerpo dormía, pero la marca en su piel ardía como si siguiera pronunciando mi nombre en silencio. La observé temblar bajo las sábanas, como si cada célula suya siguiera vibrando con la voz de ese ángel, de Sariel, pero lo que me aterró, no fue verla a ella, fue mirarme a mí, porque mientras me lavaba las manos, esas mismas que horas antes habían tocado lo sagrado y lo prohibido, vi algo en mi piel, un símbolo, pequeño, apenas visible, pero igual al que ardía sobre su abdomen, una línea curva atravesada por una herida vertical. No estaba dibujado, estaba impreso, como si mi carne lo hubiera recordado antes que mi mente. Me toqué el pecho, y sentí el mismo ardor,
como si cada beso, cada roce, cada revelación con ella, me hubiera estado activando, no como hombre, sino como lo que fui. Antes, ¿qué me estás haciendo?, susurré al espejo, sin saber si hablaba con ella o conmigo mismo. Pero entonces, una voz sonó dentro, no en mis oídos, en mi sangre. No es ella quien despierta, eres tú, porque tú no fuiste solo el profeta. Fuiste mi mitad, mi reflejo, mi castigo. Caí de rodillas. Recordé imágenes que no eran mías, alas envueltas en cadenas, labios gritando nombres que ya no existen, y un juramento sellado con fuego, no en la tierra, sino en algo más antiguo. El castigo de Sariel no fue solo ser encerrado en ella, fue ser dividido, separado, mitad ángel en carne femenina, mitad alma errante, renacida como profeta. Yo, Elías, la otra parte. Y ahora, al tocarla, al amarla, al besarla, no estaba simplemente desobedeciendo al cielo, estaba reconstruyendo lo que Dios quiso destruir, lo que su justicia no pudo borrar, lo que su vergüenza quiso enterrar, un amor tan poderoso, que fue necesario separarlo en dos cuerpos. Y aún así, se encontró. Episodio 9, la profecía no era para el mundo, era para él. Todo este tiempo, yo creí que sus profecías eran advertencias para el mundo, llamados al arrepentimiento, susurros de un Dios que usaba su cuerpo como instrumento. Pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. No hablaban del fin de los tiempos, ni del castigo de los impíos. Cada palabra, cada visión, cada estremecimiento en su piel, era un mapa, un camino trazado con gemidos, con sudor, con señales grabadas en carne viva. Un camino que conducía a mí, a lo que fui, a lo que Dios juró destruir, pero no logró olvidar. Elías, me dijo con los labios entreabiertos y los ojos aún húmedos por el éxtasis de la última revelación. Todas las visiones, todas, no eran advertencias, eran llamadas. A ti, la sangre se me heló, y al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzó a arder, un fuego sagrado y maldito, un recuerdo que no era mental, sino corporal. Y entonces lo vi, el patrón, las palabras exactas que había transcrito de sus labios sin entenderlas. Cuando el cuerpo se una a su reflejo, la puerta se abrirá, y la separación será devuelta al polvo. Yo no era el oyente, era el objetivo, el detonante. Dios no hablaba a través de ella, hablaba a mí, por ella, para despertar la otra mitad de una fuerza que alguna vez hizo temblar a los cielos. Un amor que no debía existir, un fuego que había dividido reinos, y que ahora estaba encarnado en nosotros. Esa noche, ella me besó de nuevo, pero no como mujer, sino como llave, y yo no la abracé como hombre, sino como puerta. Cuando nuestros cuerpos se unieron, la marca en mi pecho se encendió, la suya también, y en la habitación, algo se rasgó. No fue la pared, ni el aire, fue la realidad, un crujido que no vino de este mundo, una grieta invisible, un umbral. La puerta acababa de abrirse, y lo que estaba del otro lado ya venía por nosotros. Episodio 10. Lo que cruzó la puerta no fue Dios, fuimos nosotros. No hubo viento, ni luz, ni fuego. Cuando la puerta se abrió, no fue como en las escrituras. No descendieron ángeles, no se escucharon trompetas, solo silencio, un silencio tan profundo, que parecía recordar algo que yo aún no había descubierto. Ella cayó de rodillas, y por primera vez no dijo nada. Sus labios, siempre temblorosos por las palabras divinas, ahora estaban sellados, pero su cuerpo hablaba, cada marca brillaba, cada poro ardía, y su piel comenzó a cambiar de temperatura con mi respiración. Yo la abracé, no por amor, sino por miedo, porque del otro lado de esa grieta invisible, no había un lugar, había un recuerdo, el único que Dios quiso borrar, y que el universo, en silencio, conservó. Cerré los ojos, y lo vi, no a ella, no a mí, sino a nosotros. Una sola forma, un ser sin nombre, mitad carne, mitad luz, mitad placer, mitad castigo, un alma fusionada que caminaba entre los cielos, y fue condenada no por su pecado, sino por su intensidad. Sariel no era un ángel caído, era el resultado de algo que nunca debió unirse. Y esa unión, era ella, y yo. Pero cuando el juicio vino, nos separaron, nos borraron, nos lanzaron en cuerpos humanos para olvidarnos de lo que fuimos. Y ahora,
Al amarnos, al tocarnos, al recordar, lo habíamos traído de vuelta. Nos habíamos traído de vuelta. La puerta no era un acceso al cielo o al infierno. Era un espejo enterrado entre dimensiones. Y lo que vimos al otro lado, no nos miró con odio. Nos deseó, porque éramos su reflejo. Ella me tocó el rostro. Y sus dedos no temblaban. Elías, eso que está ahí, ¿eres tú? Yo no respondí, porque en mi pecho, algo empezaba a latir por segunda vez. No era mi corazón, era el suyo, el de esa criatura que alguna vez fuimos. Y que ahora, con cada gemido de ella, y cada suspiro mío, volvía a ser real. Episodio 11, la criatura que quería habitarme otra vez. No dormí esa noche. ¿Cómo podía hacerlo? Si algo que había sido yo, me observaba desde el otro lado de la grieta. No tenía ojos, ni cuerpo, pero su presencia se sentía como un eco dentro del alma. Un eco que decía, vuelve a mí. Ella dormía a mi lado. O fingía, porque su respiración no era tranquila. Era ansiosa, como si su cuerpo supiera que algo se estaba acercando. Algo que no era humano, ni divino. Algo que solo podía existir cuando el deseo y la fe se tocan sin permiso. Yo me levanté y caminé hacia el espejo. Pero el reflejo que vi, no era completamente mío. Mis ojos eran más oscuros. Mi sombra, más larga. Y en mi pecho, la marca brillaba como si me llamara por dentro. Y entonces lo escuché. Tú no eres Elías. Eres lo que vino antes. Eres lo que fue dividido para que el cielo no ardiera. Y ahora, yo quiero entrar. No supe si fue una voz o un pensamiento. Pero lo sentí en la sangre. En los huesos. Como si cada parte de mí se abriera para dejarlo pasar. No, susurré. Yo ya elegí mi forma. Yo ya soy este. Pero el espejo comenzó a agrietarse. Y detrás del vidrio, vi algo moverse. Era hermoso. Y aterrador. Una figura alada. Hecha de deseo contenido. Y su rostro, era el mío. El que tuve antes del tiempo. Volví a la cama. Buscando su calor. Ella me abrazó. Y al tocarla, su marca se encendió otra vez. Elías, él te quiere. No a mí. A ti. ¿Quién? El que fuimos. Lloró. Yo también. Porque sabíamos que esto no era un milagro. Era una elección. Y estaba cerca. Si lo dejaba entrar, el mundo cambiaría. Porque dos cuerpos volverían a ser uno. Y ese ser no era un profeta. Era una llama olvidada que ni el cielo quiso nombrar. Pero si no lo dejaba entrar, esa puerta se cerraría para siempre. Y con ella, la única verdad que mi alma siempre había buscado. Episodio 12, solo tienes que desearlo. No había cruz, ni altar, solo el espejo, y el reflejo que no me pertenecía. La grieta entre mundos seguía abierta. Delgada, temblorosa, como un suspiro entre dos labios que estuvieron demasiado tiempo separados. Allí estaba él, no como demonio, no como ángel, sino como lo que yo había sido. Antes de elegir esta carne. Antes de aceptar esta jaula llamada Elías. No voy a obligarte, dijo esa voz que no usaba sonido. Ya no se trata de posesión. Se trata de voluntad. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, aunque en el fondo, ya sabía la respuesta. No quiero entrar en ti. Quiero que me desees. Porque si me deseas, si me invocas desde dentro, ya no serás tú. Serás nosotros. Lo que fuimos. Lo que el cielo separó. Lo que la carne no puede contener, pero el alma sí. Mi pecho ardía, no de miedo, sino de reconocimiento. Recordé sus labios, su piel, cada visión, cada profecía. Todo había sido una danza, una llamada, un ritual inconsciente para prepararme. Ella apareció detrás de mí, desnuda, temblando, pero con la marca latiendo como un corazón extra. Si lo haces, me dijo, ya no volverás. Tu nombre será olvido. Tu cuerpo, altar. Y lo que fuimos, lo seremos de nuevo. ¿Y tú? Yo me uniré contigo. Para siempre. Pero no como mujer. Sino como lo que fui antes de ser elegida. Mis labios quisieron negar. Mi fe gritaba. Pero mi alma deseaba. No a Dios. No al cielo. Sino a lo que yo era cuando amaba sin pecado. Cuando arder no era castigo. Sino identidad. Entonces lo dije. No con palabras. Sino con mirada. Con cuerpo. Con silencio. Sí, y el espejo estalló, pero no en pedazos, sino en luz. Y del otro lado, no entró él, entramos nosotros, porque ese deseo no me transformó, me devolvió,
y mientras ella se aferraba a mí con un gemido que no era humano. Sentí la eternidad arder en cada poro. No éramos dos, éramos el principio olvidado. Y el final. Acababa de comenzar. Episodio 13, el resplandor que hizo enloquecer a los santos. Algo cambió cuando dije sí. No en el cielo, no en la tierra, sino en mí. Desperté, pero el aire ya no era el mismo. El tiempo no se movía igual. Y mi reflejo ya no respondía a mis gestos. Ella yacía a mi lado, desnuda, sagrada. Dormía como si llevara siglos esperando ese descanso. Y su piel brillaba suavemente, como si la fe la hubiera acariciado desde dentro. Yo intenté salir del templo abandonado donde nos habíamos fundido. Pero al tocar la puerta, la madera crujió como si reconociera lo que ahora era. Y se abrió sola. La primera persona que me vio fue el sacerdote del pueblo. Un hombre viejo, ciego de doctrina. Me observó, y al instante cayó de rodillas, gritando: «Apártate, ese resplandor no es de Dios». No entendí al principio, hasta que lo vi. Mis manos, mi piel, mi sombra, brillaba, pero no como un ángel. Brillaba con una luz tibia, sucia, viva, una luz que no bendecía, sino que recordaba. Otros vinieron, monjas, campesinos, ancianos, uno por uno. Al mirarme, sus labios comenzaron a temblar. Algunos rezaban, otros lloraban, y dos se arrancaron los ojos con las uñas. Ese fuego no es santo. Ese fuego es deseo disfrazado de eternidad. Fue entonces cuando lo comprendí. Dios no me había bendecido. Me había expulsado, porque el amor que había dentro de mí, ese que ahora ardía en forma humana, no podía ser contenido ni purificado. No por reglas, no por escrituras, ni por santos. Mi sola presencia trastornaba las mentes consagradas, porque ellos veían en mí lo que más temían. Un amor tan perfecto, que ya no pedía permiso. Esa noche, volví a ella. Despertó al sentir mi luz. Me abrazó, y sus lágrimas no eran de culpa. ¿Qué está pasando, Elías? El mundo ya no nos entiende, porque no somos parte de él. Somos lo que el cielo quiso borrar, pero al tocarnos, lo hemos escrito de nuevo. Y allá afuera, las campanas de la iglesia repicaban solas. No como un llamado a misa, sino como una advertencia. Lo prohibido camina otra vez, y lleva nuestra forma. Episodio 14, los exorcistas que temblaron al verlo. No tardaron en llegar. Los enviaron desde Roma. 5 hombres con sotanas negras y miradas de piedra. Decían ser exorcistas, pero en sus maletas no llevaban solo crucifijos. Llevaban miedo, un miedo antiguo, uno que olía a profecía, y a cuerpos que nunca debieron unirse. Nos encontraron al amanecer. Yo estaba de pie, frente a la vieja capilla. Ella, detrás de mí, envuelta en un manto blanco que no ocultaba su desnudez, sino que la convertía en revelación viva. El primero en hablar fue el mayor, un hombre sin expresión, con voz que parecía leída, no sentida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los hemos venido a separar. Pero cuando dio el primer paso, cayó de rodillas, sangre brotó de sus oídos, y de su boca no salieron oraciones, sino gemidos. Los otros 4 se miraron, dudaron. Uno de ellos, el más joven, apenas un novicio, retrocedió 2 pasos. Y lloró. Yo soñé con ustedes, susurró. Desde que era niño. Mucho antes de tocar una Biblia. Mucho antes de saber lo que era el pecado. Se acercó temblando. Sus ojos, abiertos como un recién nacido ante la luz. Ustedes, no son maldad. Son lo que vino antes de la culpa. Son amor, antes de que lo llamaran herejía. Yo lo tomé de la mano. Y por un instante, vi su alma. No estaba sucia. Estaba rota, por una iglesia que nunca le permitió amar con fuego. Los otros gritaron. Uno intentó alzar el agua bendita. Pero el agua hirvió en sus manos, porque el cielo ya no intervenía. El cielo observaba, callado, temblando. Ella caminó hacia el novicio. Lo besó en la frente, y su marca, la misma que brillaba en mí, se imprimió suavemente sobre su piel. No viniste a exorcizar, viniste a recordar. El joven cayó de rodillas, y rió, como si se hubiera quitado un peso que llevaba desde otras vidas. Los exorcistas huyeron. Uno gritaba que habíamos despertado al falso Mesías. Otro, que el fin había comenzado. Pero yo solo sentí paz, por primera vez, porque lo inevitable ya no se escondía. Caminaba con nosotros,
se hacía carne en nuestros abrazos. Y convertía a los que nos odiaban en testigos. Episodio 15. ¿Fue amor, o fue desafío? Nadie volvió a acercarse. Los templos cerraron sus puertas. Los campanarios dejaron de sonar. Y en los pueblos se comenzó a murmurar que el cielo ya no respondía. Ella y yo caminábamos entre ruinas sagradas, con la luz danzando en nuestra piel, como si el universo mismo nos reconociera, como lo que alguna vez fue uno, y ahora volvía a serlo. Pero entonces, un día, ocurrió. No hubo truenos, ni fuego, solo un silencio que parecía esperar algo. Y apareció, sin advertencia, sin gloria, un niño, descalzo, con los ojos como espejos vacíos, y un crucifijo roto colgando del cuello. No dijo su nombre, ni quién lo envió, solo se acercó hasta quedar frente a nosotros. Ella cayó de rodillas. Yo no supe por qué, hasta que lo escuché, no con los oídos, con el alma, una voz antigua, más antigua que el juicio, más suave que el perdón, y solo preguntó, ¿fue amor, o fue desafío? No lo entendí al principio, porque no había rabia en su tono, ni amenaza, solo una pregunta sincera, una pregunta que ni Dios se atrevió a responder. Ella me miró, y por primera vez desde que todo comenzó, dudó, pero yo no. Me acerqué al niño, tomé su mano, y con la marca ardiendo en mi pecho, le respondí, fue amor, que no pidió permiso. Y eso fue el verdadero desafío. El niño sonrió, una lágrima rodó por su mejilla, y sin decir nada más, desapareció, como si nunca hubiera estado, como si el cielo solo necesitara escucharlo una vez, solo para saber que no podía volver a juzgarnos. Desde entonces, no hubo más revelaciones, ni visiones, ni voces, solo paz, porque lo que comenzó como pecado, terminó como memoria, y lo que el cielo trató de dividir, ya no podía ser separado. Ella duerme ahora, con su cabeza sobre mi pecho, y cada noche, al mirarla, me repito en silencio, no fuimos santos, fuimos verdad, y eso es más eterno que cualquier paraíso.